Eric Lorman, Ignacio Larraechea, Eduardo Vitrán. Y en el panel nos acompañan Axel Kaiser, Andrés Santa Cruz, Bárbara Figueroa, Juan Carlos Eichholz, Óscar Olivos. Bienvenidos al Foro Anual de la Industria ACIMED 2016. Señoras y señores, quisiéramos invitarlos a tomar asiento para retomar el programa de este Foro Anual de la Industria. Siguiendo nuestro programa, a continuación vamos a invitar a este escenario al vicepresidente ejecutivo de Corfo, señor Eduardo Vitrán Colodoro, quien presentará la exposición Apoyando el desarrollo de la manufactura avanzada en Chile, el compromiso de Corfo hoy. Señoras y señores, el señor Eduardo Vitrán. Buenas tardes ya. En primer lugar, mis saludos al presidente ACIMED, don Juan Carlos Martínez, a Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT. ¿Cómo estás? Veo varios presidentes de otros gremios. También mis saludos. Bueno, este es un tema que debería generar un alto grado de acuerdo y, por lo tanto, es un espacio propicio para la colaboración. Enganchando con Ignacio, ¿no es cierto?, que termina con este llamado a la colaboración que creemos que es fundamental. Y vamos a hablar mucho de colaboración hoy día. El desarrollo, pues esto no está funcionando, eso es un problema. Ahí sí, estaba al revés. Lo que yo voy a ver rápidamente, hablar sobre productividad e industria manufacturera nacional, los programas de especialización inteligente que hemos llamado Transforma, al cual se refirió la presidenta más temprano hoy día, la oportunidad que representa la manufactura, pero en particular la manufactura avanzada como un motor de cambio y de modernización de la manufactura tradicional, el avance en los instrumentos de apoyo y en particular la convocatoria que estamos haciendo a trabajar en conjunto en la hoja de ruta que nos va a definir el camino, ojalá, de los próximos 10 años. Hay que mirar a largo plazo, nos cuesta mucho mirar a largo plazo. Y finalmente, una digresión sobre economía circular y simbiótica, que es un espacio en que hay un cambio muy importante en la manufactura a nivel mundial. Y voy a partir de la productividad. Es sabido que nosotros tuvimos una década de los 90 en que la productividad total de factores, aspecto clave que explica el crecimiento per cápita de las naciones, crecía el 2,4%. Y en todos los años 2000, los últimos 15 años, esto cae a un promedio del 0,5%, sin grandes variaciones entre periodos de gobierno. La primera pregunta que uno se hace es, ¿qué nos pasó que de repente la productividad crecía tan rápido y cambiamos de siglo y la productividad se vino al suelo del crecimiento? Y aquí, desafortunadamente, todavía no tenemos una visión compartida. Estos son los estudios que hace Corfo. Y es tan obvio. Si uno saca la minería del análisis, lo que ocurre es que la productividad total de factores sube
de la época de oro, de 1,4% por año, al 2 y al 1,5%. Es decir, un factor natural, que es la disminución de la ley de cobre, la complejidad de la extracción de cobre, por sí solo explica esto que todo el mundo habla tan sueltamente del colapso de la productividad. Si ustedes le agregan a esto, no lo podemos hacer porque no tenemos la data desagregada, pesca, salmonicultura, forestal, el fenómeno es más acentuado aún. Es decir, la disminución del crecimiento de la productividad se explica exclusivamente porque la economía chilena se quedó pegada demasiado tiempo en la explotación de recursos naturales sin innovar incluso dentro de esos sectores para resolver los desafíos obvios que nosotros podíamos predecir hace 20 años atrás, y también por la dificultad de tener una explotación sustentable de muchas actividades. El caso más notable hoy día es la industria de salmones, que está expulsando miles de empleos porque no hemos sido capaces como sociedad de hacer un desarrollo sustentable. El problema sanitario no es otra cosa que una manifestación de un problema ambiental y de un problema más profundo, una grave crisis de capital social que impide obtener acuerdos básicos para garantizar la sustentabilidad de la actividad. Y eso explica lo que ha pasado con la productividad. Es más, hay varios otros sectores que vienen creciendo sanamente en términos de productividad total de factores, como la agricultura, por ejemplo. Bueno, pero acá estamos en la manufactura. ¿Qué pasa en la manufactura? La productividad es tremendamente procíclica. Ahí tienen ustedes, que parece, ¿no es cierto?, olas. Y eso tiene que ver con el rol de la industria metalmecánica, que está muy ligada al ciclo de inversión. Y eso está a su vez ligado a los ciclos económicos. Y por lo tanto explica, en consecuencia uno tendría que tomar periodos muy largos para eliminar el efecto del ciclo económico. En periodos largos la manufactura tiene incrementos de productividad total de factores muy interesantes en la década de los 90, bastante más bajos, negativos en la década pasada y una recuperación en esta década. Pero digamos claramente que el factor fundamental, y hemos hecho los estudios en detalle, que explica el comportamiento de la productividad total de factores, especialmente en los años 90, es la salida de empresas. La productividad en un sector de la economía puede crecer porque hay reasignación de unas actividades a otras, de menor productividad a mayor productividad. Puede crecer porque salen una serie de empresas menos productivas. O, lo más virtuoso, puede crecer porque hay innovación y por lo tanto la productividad intrafirma crece rápidamente. Desafortunadamente, ese factor, innovación, productividad intrafirma, es el menos relevante de todos. Es como decir, estamos aumentando productividad por la vía del downsizing, achicándonos, reduciéndonos, hasta llegar a ser irrelevantes. Pasamos del 20% del PIB, vamos en el 10%, y si no hacemos algo ahora, en 10 años más va a ser demasiado tarde, porque todavía hay un tejido industrial que puede recuperarse, pero eso requiere un gran acuerdo, construir capital social y mucha colaboración. La industria, cuando comparamos con otros sectores, tampoco aparece bien parada. Productividad laboral respecto a Estados Unidos, comparado con otros sectores, 26%. Estudio McKinsey el año 2011. Venimos cayendo en la participación. Este es un tema complejo, gran heterogeneidad estructural. No todos son improductivos o no todos tienen
un problema de innovación. Hay algunos casos, hemos estudiado en profundidad, por ejemplo en BioBio, hemos encontrado unas 10 empresas bien notables de un total de 100 o más. El problema es que hay una gran dispersión de productividad. Y cuando uno compara la productividad de la empresa grande con la productividad de la empresa pequeña en Chile, estamos en una relación de 9 veces. En cambio, en Estados Unidos es de 2 veces. Aquí hay un tema muy complejo. O sea, las empresas pequeñas tienen, pequeñas y medianas, muy baja productividad en relación a las más grandes comparado con otros países. Miren el gráfico arriba. Hay un medio faltante, es una curva extraña. En los extremos, la productividad de la industria se acerca a la que tienen en Estados Unidos, las pequeñas y las muy grandes, sobre 1000 trabajadores. Pero en el medio es un desastre. Y la pregunta es ¿por qué? Este es un tema muy serio. ¿Por qué? Y yo lo único que puedo dar acá son hipótesis. ¿Por qué tenemos un medio faltante? Este es un tema que la literatura lo reconoce. El medio faltante. Hipótesis muy fuerte. Lean Mackenzie, el estudio del 2011 sobre productividad. Falta de estándares y sistemas de calidad. Sin estándares, cada empresa hace todo a la medida, no tiene escala, no puede automatizar, no hay competencia, todo mal. Pero nos cuesta mucho, nuestro sistema de normas es muy precario. Estoy hablando de estándares de calidad en seguridad, por ejemplo, en eficiencia energética, etc. Una hipótesis de un libro del BID, que se llama La Era de la Productividad, del año 2010, de Carmen Pagés, dice: el problema es que en América Latina las políticas públicas imponen un desincentivo al crecimiento de las empresas, ya sea las políticas de fomento. Es más fácil acceder al crédito con una garantía de Corfo para una empresa que vende menos de 25.000 UF que una que vende 70.000 UF. Y por lo tanto no puede crecer. Y en el tema laboral, y en el tema en el tema al otro, etc. Es una hipótesis, un libro completo dedicado a tratar de probar esa hipótesis. Pero hay otra hipótesis tan preocupante como la anterior, porque es más difícil de cambiar, y es que hay una brecha en la capacidad y la posibilidad de tener gestión con excelencia operacional. Y hay una serie de estudios internacionales, Tocman, no el exministro, la hermana, hace estos estudios, y muestra que Chile, veamos acá, Chile, hasta empresas de 1.600 trabajadores, está muy lejos en las competencias de gestión, no de Estados Unidos, de Australia. De Estados Unidos no lo alcanzamos nunca. Y el otro elemento que muestra el mismo estudio es que las empresas en Chile extranjeras le ganan en todo el rango a las empresas chilenas de capitales nacionales, y por lejos. Pero si nos queremos el despiporre en gestión, parece que no somos tanto. Y resulta que para hacer este desafío de transformación necesitamos gestión de excelencia, dispuestos a tomar riesgos, calculados por supuesto. En manufactura hay 3 regiones importantes: Valparaíso, la región metropolitana, Biobío. Está empezando a emerger una capacidad en el norte, en Antofagasta. Y hay algo vinculado a la industria de alimentos en las regiones del centro. Tomemos Biobío. Cuando vino Biobío, me acuerdo de una zona de Francia, Nord-Pas-de-Calais. Economía del siglo XX, ineficiente desde el punto de vista energético, manufactura tradicional, en franco deterioro. Hicieron un acuerdo todos los actores de esa sociedad, y hoy día es una de las regiones más pujantes de Francia, con la 4ª revolución industrial. En Biobío
La manufactura representa el 24% del PIB. O sea, si esto desaparece, tenemos una crisis mayúscula en la región de Biobío. Y es por eso que el programa que esperamos consensuar con la industria tiene que tener un punto de partida. Y nosotros queremos proponer que el punto de partida, eso no significa que es el punto de partida y de llegada, es solo el punto de partida. Inicialmente nos concentremos en esta región, porque lo que está en juego en términos de empleo, en términos de posibilidades de innovación, si lo que ocurre, ¿por qué la manufactura? Está súper estudiado. La manufactura es el ámbito productivo que genera las mayores dinámicas de innovación y de esfuerzos de inversión en investigación y desarrollo, de atracción de capital humano calificado, y genera un círculo virtuoso entre innovación, crecimiento, productividad, desarrollo global y oportunidades de empleo digno. Eso no lo tienen todas las industrias, y por eso es que es tan importante. Entonces no podemos dejar que en 5 años desaparezca la industria. Tenemos que ayudar a transformarla en la región del Biobío. El superciclo de los commodities nos transformó en rentistas. El nivel de sofisticación de nuestras exportaciones medida por Hausmann Hidalgo, chileno, matemático, físico, colapsó. Y resulta que la sofisticación, que está ahí arriba, es un extraordinario predictor del ingreso futuro, del crecimiento futuro. Nos cuesta innovar, perdónenme. El resultado de la encuesta de innovación que tenemos aquí al frente, 4.000, 5.000 empresas cada año, metodología OCDE, es extremadamente preocupante. El porcentaje de empresas en Chile que hace sistemáticamente innovación de producto y proceso cae el año 2003-2004, es decir, en una década, de casi 38% a 16,6%. En la OCDE el promedio es sobre 50%. Cae. O sea, cuando el país tuvo la bonanza de recursos, dejamos de innovar. Esto es un tema muy serio, porque la innovación empresarial y la productividad van de la mano, y la posibilidad de dar empleo de calidad va de la mano a esto. Colaboración. Solo el 13% de las empresas que innovan colaboran. Y sabemos muy bien que la colaboración es clave en este ámbito. ¿Y por qué? Porque hay desconfianza. Capital social bajísimo. Somos la capital mundial de la desconfianza, por lo menos entre los países de la OCDE. Y resulta que la innovación no es un tema de un individuo solo, es algo que ocurre entre los colaboradores en la empresa, con los clientes, con los proveedores, con las universidades. Y esto es un problema serio, hay que abordarlo. Es por ello que nosotros estructuramos los programas de especialización inteligente, ya no les llamamos clúster, porque eso se ideologizó y cambió el gobierno y los barrió. Tomamos el nombre programas de especialización inteligente porque los europeos, todos, partiendo por Alemania de Merkel, tienen los programas de especialización inteligente para asignar los recursos para la innovación. Porque uno no puede ser bueno en todo, tiene que especializarse. Y por lo tanto estamos en un proceso que hemos llamado Transforma para generar una economía productiva y diversificada de generación de hojas de ruta compartida. La mayoría ya está terminada y está en implementación. Esta está hoy día en pleno desarrollo y queremos trabajarlo con el Consejo de la Manufactura y están listos en 3-4 meses. Ay, me decía alguien, pero si te queda poco gobierno. Señores, no. Esto es para los próximos 15 años. Lo que importa es generar esta visión compartida para el largo plazo y no estar sometido al ciclo político. Y tenemos que mirar las tendencias globales.
efectivamente la nueva revolución digital, el tema de las industrias inteligentes, la Internet de las cosas, la computación cognitiva, es un tema clave. De esto hablan en todos los foros internacionales. Esto es lo que están haciendo los países avanzados y los no tan avanzados. La pregunta es cómo Chile se sube a esto. Esta revolución tecnológica es clave para poder desarrollar la manufactura avanzada. ¿Y cómo lo hacemos entonces? No lo vamos a hacer en la industria automotriz como los alemanes. Lo tenemos que hacer pensando en los verticales de recursos naturales donde Chile es fuerte, grande, y ahí vamos a desarrollarnos. Y este es un tema clave desde el punto de vista del desarrollo de la manufactura avanzada. Estas son las tecnologías, esto es cómo impacta, no tenemos tiempo para entrar en detalle. Se pone mucho énfasis, conversaba con Jorge Yutronic, que es el que dirige el programa de manufactura avanzada. Cuando se habla de manufactura avanzada se pone mucho énfasis en la intersección entre lo digital y lo metal mecánico, lo industrial. Pero hay otro ámbito de la cuarta revolución industrial, que es el concepto de la industria simbiótica o de los espacios simbióticos. Y tiene que ver con la disposición solar que tiene Chile, enorme, y probablemente ustedes no saben, nosotros hoy día estamos trabajando cómo a partir del sol producimos hidrógeno y oxígeno, y estamos viendo cómo cambiar el camión Caterpillar, que es diésel eléctrico, a un híbrido, 80% hidrógeno, 20% diésel, y el oxígeno usarlo para las fundiciones, y la traza de carbono, si este proyecto nos resulta, cayó dramáticamente, y el cobre chileno es un cobre distinto. Entonces la pregunta es que con la interconexión eléctrica, los embalses, al igual que en Suiza, actuando de reguladores de las energías intermitentes, el costo de la energía va a ser bajo en los próximos 50 años. Por lo tanto, ya no hay excusa de no desarrollar la manufactura porque no tenemos electricidad competitiva. La vamos a tener competitiva y verde. Y por lo tanto, el desafío es crear, aprovechando la singularidad chilena, solar y otras, una revolución tecnológica para generar una nueva economía circular, ecoeficiente, minera, industrial, basada en energía limpia, con procesos innovadores y baja en huella de carbono. Esto es posible, requiere salir de la coyuntura y mirar a largo plazo. Estos son los programas. Y aquí tenemos abajo lo que hemos llamado los factores habilitantes. Manufactura avanzada no la tenemos como un vertical, como una industria en sí mismo. La tenemos como un concepto tecnológico manufacturero que dinamiza y aumenta la productividad en el conjunto de las industrias. Y es hermano cercano del programa de industrias inteligentes. Y tienen que trabajar en conjunto, en la minería, en la industria de alimentación, en la construcción en madera forestal sustentable, etc. La oportunidad es hoy, no tengo tiempo, descripción de lo que es la manufactura avanzada, me lo voy a saltar. Veamos el problema. El problema es que tenemos una pérdida de competitividad en la industria manufacturera en Chile y en muchas partes del mundo. Y hay regiones como la del Biobío que están severamente afectadas. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Y lo que estamos planteando es, primero, antes que nada, la transformación de la manufactura tradicional a una manufactura que incorpora elementos de industrias inteligentes y de manufactura avanzada, con un elemento fuerte de digitalización y que además incorpore nuevas prácticas de gestión que nos permitan generar ventajas con una orientación a la innovación muy fuerte. Y en concreto nuestra propuesta de valor es muy simple: orientar la provisión de manufacturas con servicios inteligentes. Se acabó este mundo de que esto es servicio y esto es manufactura. Hoy día van de la mano. Y por eso que necesitamos el tema digital. Entonces hablamos de manufactura con servicio inteligente a verticales, sectores en que Chile es grande y tiene demanda sofisticada a nivel mundial.
que además aprovechen las singularidades de nuestra economía, porque esto nos da un espacio muy importante para poder generar competencias únicas. Es decir, estamos hablando de industrias tractoras, estamos hablando de B2B, B2B. Es ahí donde hay que buscar los espacios de desarrollo. ¿Y qué es lo que hace Corfo en este ámbito? 3 propuestas muy simples. Primero, avanzar en nuestro programa estratégico para de aquí al tercer trimestre tener un acuerdo completo, íntegro, de cómo desarrollar esto a futuro, generando las primeras acciones, ya tenemos algunas. Por ejemplo, con la Universidad de Concepción estructuramos un centro de transferencia o de difusión tecnológica para el ámbito manufacturero con foco en 2 o 3 industrias. Y está empezando a funcionar bien. Y tenemos algunos otros resultados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y vamos a ir terminando, es enfocarnos en la renovación de la manufactura tradicional hacia una manufactura avanzada con foco territorial. Biobío, con mucho foco en lo metal mecánico, pero no exclusivamente. En Antofagasta, vincularlo estrechamente al clúster minero. Y en el caso de Biobío y de cualquier otra región, vamos a trabajar con un conjunto de herramientas que el Estado les va a dejar disponibles. Centros tecnológicos con capacidad de acelerar la transferencia tecnológica internacional, diseño, ingeniería, innovación, desarrollo de proveedores vinculados a las industrias tractoras, proyectos específicos. Si vamos a tener que ir a una recirculación del agua, para la industria de salmones hay una gran oportunidad para la industria metalmecánica, pero con elementos sofisticados en ese ámbito. Espacios de prueba para bajar barreras de entrada a las empresas de menor tamaño. Capital humano avanzado y calificado. Lo que hemos descubierto en los programas estratégicos es que cuando hablamos de digital en salud, hay un ámbito que se llama informática médica, que tiene un nivel de especificidad que el sistema de formación no nos está entregando. Por lo tanto, tenemos recursos, 2.000 millones de pesos, para estudiar en profundidad en cada ámbito cuáles son esos capital humano calificado, normalmente técnico profesional, en que el sistema de formación no nos está dando la respuesta para la economía del futuro. Y coordinarnos con Chile Valora, CENSE, el Ministerio de Educación, para que la oferta se adapte a esas necesidades. Ese es un tema clave. Hemos perdido cuántos soldadores. Hoy día me decían que estamos trayendo soldadores de Argentina porque no los tenemos. Esos son, pero tienen que tener a más especificidades dependiendo del ámbito donde trabajan. ¿Estamos formándolos? Programas tecnológicos asociativos. Estamos impulsando uno en acuicultura oceánica, una gran oportunidad para la industria. Fotovoltaico de alta radiación para Chile. Estamos en este momento estructurando un joint venture entre empresas chilenas y empresas alemanas para aprovechar la singularidad nuestra. Desarrollo de estándar y certificación de calidad. Programas de garantía financiera. Acabamos de aprobar hace 6 meses un mecanismo que permite garantizar inversión hasta 600.000 unidades de fomento, empresas que venden hasta 600.000 unidades de fomento. Antes nos llamamos las pymes. Entonces le estábamos imponiendo un impuesto al crecimiento a las empresas. Hoy día, después de 6 meses, tenemos 100.000 millones de pesos en colocaciones en empresas que tienen ventas entre 100.000 y 600.000 unidades de fomento. Una gran posibilidad de crecimiento. Claro, políticamente dice uno, la pyme, la más chica, está bien, pero aquí hay grandes oportunidades de aprovechar el tipo de cambio. Adicionalmente, difusión de mejores prácticas a través de centros de extensionismo. ACIMET está postulando hoy día a uno de nuestros programas de extensionismo. No les voy a decir nada, pero estuve en la preevaluación. Están compitiendo contra la AIE, básicamente. Pero se está moviendo. Por último, atracción de inversión extranjera, focalizada. Merckx es un ejemplo extraordinario, pero cuyo éxito todavía no está consolidado. ¿Por qué? En parte
porque desaparecieron los proveedores de esa industria. Cuando ellos hicieron el estudio, había muchos proveedores, hoy día no están. Estamos tratando de ayudarlos a desarrollar proveedores. Entonces, cuando viene una empresa extranjera que se inserta acá y se vincula a un clúster frutícola en este caso, en otro puede ser el minero, si uno trabaja con visión de valor compartido, es una gran posibilidad de atraer otras empresas nacionales como proveedores de esa empresa. Y ese es el enfoque. Hay una serie de iniciativas de atracción de inversiones que estamos trabajando, tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo es la planta además del de Merck, el de Cummins, por ejemplo, en Antofagasta, para dar servicios a motores de toda América Latina, pero además con proveedores locales. Un ámbito muy interesante es combinar el ámbito de las industrias inteligentes, es decir, digitales, con la manufactura avanzada y promover clústeres en desarrollo. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el tema de explosivos en manejo de minería subterránea en forma remota. Una gran oportunidad. Financiamos un mini clúster de empresas para poder desarrollar ese tipo de tecnología. Por último, nosotros sí creemos que esto es un elemento fundamental que Chile va a tener la oportunidad, el desarrollo de una economía circular y baja en emisiones. Entonces, en una economía minero-metalúrgica, metalmecánica, es posible desarrollar esa nueva economía. Los espacios de producción simbiótica son los espacios en que se intercambia calor, donde además se introducen elementos de la industria química y uno puede transformar plástico en diésel de vuelta y puede aprovecharlo en la intermitencia de la industria solar, la economía del hidrógeno. Un último informe de hace 2 días, la meta en Alemania, 50 millones de euros a un programa conjunto de ThyssenKrupp y Siemens, la producción de acero sin emisiones de CO2. ¿Y por qué no cobre? Si se puede, si esto es lo que están haciendo las economías desarrolladas. Somos líderes en cobre. ¿Por qué no? Termino. Estamos convencidos en Corfo que hoy es el momento adecuado. Corfo quiere ser el socio de la industria en este esfuerzo. Existe y fue creado el Consejo para el Desarrollo de la Manufactura Nacional recientemente. Este es un espacio de colaboración donde podemos incorporar a los trabajadores, donde podemos incorporar a los empresarios, a los innovadores, a las universidades, al sistema de formación. Requiere crear capital social, crear visión compartida y ser capaces de tomar decisiones de inversión pública y de los privados, donde uno podamos confiar que el otro va a ser capaz de entregar y cumplir sus compromisos. Eso es lo que requerimos. Así es que estamos convencidos que tenemos que actuar hoy día, porque en 5 años más puede ser demasiado tarde. Gracias.